Muy buenas noches, estimada magíster. El día de hoy estaré hablando acerca del currículo de educación general básica y su historia desde su aparición hasta la actualidad. La educación ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia, desde su aparición. Algunas cosas que se iniciaron actualmente aún las conservamos y otras que por el hecho de no funcionar o de actualización ya no se las conservan, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. La educación incaica. La educación incaica era un sistema educativo que no cubría a todas las personas en general, es decir, no se daba en todas las personas, no había educación para todas las personas. Estaba dedicado únicamente, o se enfocaba únicamente a la educación de hijos de nobles, hijos de los gobernantes de los pueblos, de las mujeres escogidas por su belleza o estatus social, es decir, la educación incaica era seleccionada únicamente para un cierto grupo de personas, es decir, los monarcas. Por otro lado, la educación dentro del periodo incaico duraba 4 años e iniciaba a los 12 años aproximadamente. Como no existía ningún sistema escrito, la educación estaba basada en oír y memorizar, lo que durante algunos años se seguía conservando hasta el momento. Luego tenemos el periodo de las escuelas durante el periodo colonial. El acceso a la educación en este periodo se limitaba a las primeras en aprender las letras. Las escasas escuelas que existían en aquel entonces eran mantenidas o se sustentaban en base a algunos conventos, algunas parroquias y cabildos. Sin embargo, pocos podían asistir a esos establecimientos que además no contaban con las infraestructuras adecuadas. Es decir, en la época de la colonia aún existía cierto estatus social que no permitía la educación abierta a todos los ciudadanos, a todo el pueblo, a todos los niños en común. Asimismo, tenemos la educación en el periodo de la República. La educación en el periodo de la República, con la caída del dominio del yugo español, surge la necesidad por una educación para todas las personas dentro del territorio ecuatoriano, refiriéndonos específicamente. Esta educación o esta iniciativa estuvo impulsada por el libertador Simón Bolívar. Desde educación tenía sus inicios o iniciaba, se aperturaba la educación para las personas a partir de los 7 años y se enseñaba únicamente a saber leer y escribir, además de aprender algunos elementos como cálculo y música. Esto era lo que ya se inició una vez de que la región española, eh, perdón, de que el yugo español cayera ya en sus territorios y se independizara. Asimismo tenemos la educación en el periodo Moreno. Entre las medidas adoptadas en este periodo fue restaurar la educación católica, que había desaparecido o que no se dictaba en aquel entonces o antes de la llegada del periodo morenista. Crear instituciones educativas, reformar la Universidad Central, todo esto poniendo énfasis en la moral y la disciplina de los estudiantes y del personal que laboraba y se graduaba y se preparaba en aquellas instituciones. Asimismo, tenemos la educación fiscal un poco más avanzada, que nos dice que la educación fiscal intenta ya por su parte desarrollar desde edades muy tempranas actitudes de compromiso frente a las normas que regula la convivencia democrática. Es decir, se ponía énfasis en el sentido social de los impuestos y su vinculación con el gasto público. Además, se tenía cierto énfasis también en temas como es el fraude fiscal y la corrupción, esto para que la educación fiscal tratar de dar una educación basada en la democracia y en la igualdad. Asimismo tenemos eh, la educación en los tiempos de Alfaro, que en esta época el alfarismo dio el primer paso hasta crear colegios normales que preparen a los maestros que garanticen una educación laica. Es decir, aquí ya se propone que los docentes o las personas que se enseñen a las demás a niños en este caso, ya se preparen para ello, que tengan una especialidad en este punto. A esta estructura se sumaron colegios nocturnos, que aparecieron por primera vez en nuestro país las jornadas de modalidad de estudio, diurno y nocturno. La educación Alfaro fue gratuita. Eh, Esta fue una de las obras más trascendentales de aquel entonces, Eloy Alfaro, porque abrió la posibilidad de estudiar a la clase media.
lo que no existía en el Ecuador. En el Ecuador no existía esa normativa de los estatutos sociales, de las personas que más tienen, pero con el periodo de amparo, o cuando llegó el Goy Alfaro en este caso, país, a gobernar y todo, él propuso ya los colegios nocturnos, de que ya con esto se abrieron más vacantes, más puestos para que las personas puedan estudiar, porque había un cupo limitado para entonces en esta parte ya se extendió eh, el cupo para poder estudiar, lo que permitió que las demás personas accedieran a él. Luego tenemos ya algo más reciente, la educación en los años 90. La educación en aquel entonces en el Ecuador estaba estructurada ya por niveles: educación básica, educación primaria y secundaria y la educación superior. Durante la década de los 90 se implementaron varias reformas educativas para mejorar la calidad y la equidad del sistema de educación en este caso. Estas reformas incluyeron cambios de los currículos y enfoques pedagógicos. En este caso ya se integra un poco más a lo que es la educación de la mujer y del varón por igual manera o bajo las mismas circunstancias. Y finalmente tenemos la educación actual. Ecuador ha implementado, lo hemos visto a lo largo de la historia, diversas formas o reformas educativas en los últimos años con el objetivo de mejorar la calidad que reciben los estudiantes en cada aula. Estas reformas han abordado aspectos como el currículo, la forma de evaluar, la formación docente. En este caso, el docente ya no solo se dedica a dar clases, sino que también debe prepararse, actualizarse en contenidos, en conceptos, en herramientas, para que pueda brindar una educación de calidad hacia los niños. Cada día la tecnología es un factor muy importante que actualmente tiene mayor influencia. Ha jugado un papel que ha implementado programas y proyectos para integración de herramientas digitales en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Hoy en día podemos ver que ya la mayoría de personas y de colegios usan el 50% de herramientas digitales y el 50% textos aún de manera física. Esto sería más en mi exposición referente al tema del currículo en el área de educación básica.